Hoy tengo el gusto de presentar a Aurora Labastida. Ella estudió la licenciatura en Investigaciones Biomédicas Básicas y la maestría en Ciencias Biomédicas en la UNAM. Es especialista en análisis de datos de secuenciación masiva de ADN y es un perfil que desarrolló gracias a la colaboración con expertas y expertos en ciencias biológicas y análisis de datos de la UNAM y más tarde de la iniciativa privada. Utiliza técnicas y trucos de R, PER, BASH y AWK, además de técnicas variadas de estadística. Actualmente dirige el servicio de análisis de datos Omics Análisis, en el que aplica sus conocimientos en proyectos de metagenómica y transcriptómica. Además, se dedica a la panadería, la agricultura y algunos proyectos mascota de programación. Pues la Sí, verdad es una persona a la que admiro mucho, una mujer muy completa que siempre está dispuesta a ayudar y a colaborar. Y te agradecemos de verdad, Aurora, que nos dones este tiempo para esta presentación. Muchas gracias y adelante. muchas gracias a ustedes por invitarme y pues empecemos. Eh, Me da mucho gusto que estemos hoy aquí para aprender cómo se utiliza R para crear tablas gráficas y calcular estadísticas de resumen, es decir, cómo se utiliza R para hacer estadística descriptiva. Y para que vayamos calentando motores, vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Entonces, si me hacen favor, quieren participar en mi pequeña dinámica, por favor entren a esta dirección. Es www.menti.com y participen en esta encuestita utilizando este código. Bueno, esto un poco la idea era que nos conociéramos mejor, ¿no? Para empezar, pues aquí podemos ver que pues la gran mayoría estamos en este lugar porque queremos aprender a utilizar R en un trabajo o un proyecto específico y pues hay otras razones que les puse aquí como alternativas, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy aquí porque me gusta mucho disfrutar de esta comunidad y también quiero definitivamente mejorar como programadora, pero mi razón principal es que me gusta mucho estar aquí. Y pues estamos viendo que a la gran mayoría de nosotros el café nos gusta regular. Ah, bueno, está creciendo la barra de bien cargado, que es mi equipo. ¿Por qué les quería mostrar esto también? Porque estamos haciendo un primer ejercicio de estadística descriptiva, ¿no? Si yo les hubiera preguntado a cada uno de ustedes estas dos preguntas, valga la redundancia, y ustedes me hubieran dado su respuesta y yo la hubiera puesto en una lista, me sería un poco difícil realmente darme una idea de cómo es el comportamiento de nuestra comunidad en cuanto a estas dos preguntas a las que de ahora en adelante me voy a referir como variables, ¿no? Pues me sería difícil porque una lista de datos como un data frame o una lista escrita en Excel no es tan clara en cuanto a la estructura de los datos como las gráficas y como ciertas medidas, como están viendo aquí, ¿no? Los porcentajes. Aquí tenemos representaciones gráficas que nos dan una idea inmediata, ¿no? De cómo es la estructura de los datos. Entonces, bueno, y ahora sí, ya que sabemos un poco más de los que estamos aquí, vamos a entrar en el tema de la estadística descriptiva con un poco más de profundidad. ¿A qué me refiero con estadística descriptiva, no? Digamos que en la estadística existen dos grandes ramas, que son la estadística descriptiva y la de estadística inferencial. Entonces, bueno, el caso es que en términos de lo que realmente sucede, uno comienza con una gran lista de datos, ¿no? Estos datos pueden ser producto de un experimento, de una encuesta, de un monitoreo poblacional, ¿no? Para una serie de individuos que uno estuvo muestrando, individuos, muestras, observaciones, como ustedes les quieran llamar, se recaban una serie de datos a los que les llamamos variables, ¿no? Pueden ser a lo mejor la edad, el color que más le gusta a una persona, la medida de, no sé, del ancho de su muñeca, lo que ustedes gusten, ¿no? Ahora, estas listas de datos, como les decía, no son tan claras viéndolas nada más, así recorriéndolas de arriba abajo. Pueden tener cientos, miles, decenas de miles de registros, ¿no? Entonces, de lo que se encarga la estadística descriptiva es de convertir estas tablas a representaciones que nos enseñan la estructura de los datos. La mayoría de esas representaciones son gráficas para los datos numéricos, ¿no?
Entonces, pues ya saben, ¿no? Hay de todo, barras, dispersiones, box plots, que los vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Y además, dentro de la estadística descriptiva cabe el cálculo de una serie de medidas a las que se les llama medidas de resumen. Esas medidas de resumen a grandes rasgos se dividen en medidas de tendencia central, es decir, dicen hacia qué valores se agrupan los datos, y medidas de dispersión, es decir, hacia dónde se agrupan, pero qué tan dispersos alrededor de esas medidas de agrupamiento están los datos. Entonces, pues ya saben, ahí están sus clásicas promedios, desviaciones estándar, cuartiles, mínimos, máximos, todo eso que seguramente ustedes como parte de sus labores ya han visto en algunos momentos, ¿no? Déjenme ver, ¿qué más? Bueno, ¿y qué es importante además de la estadística descriptiva? La estadística descriptiva suele ser un paso que utilizamos previamente a la estadística inferencial, la segunda gran rama, ¿no? Entonces, ¿qué es la estadística inferencial? Es, bueno, ya que yo observé más o menos cómo se comportan mis datos, me planteo hipótesis sobre esos datos. O bueno, a veces se plantean desde que se plantea el proyecto, ¿no? Pero el caso es que ya habiendo visto el verdadero comportamiento de los datos, puedo decir, bueno, puedo, por ejemplo, proponer que estas dos variables están asociadas, es decir, que una aumenta a la par de la otra, o que hay una relación predictiva o causal entre una variable y la otra, o que dos poblaciones tienen un promedio significativamente diferente. Entonces ya estamos entrando en el mundo de las pruebas de hipótesis, y todo eso es estadística inferencial. En esta clase de lo que nos vamos a ocupar es de la descriptiva, ¿no? Gráficas, medidas de resumen y tablas. ¿Tablas de qué? De conteos. Entonces, bueno. Y ahora, ¿cómo tenemos estas variables que les muestro acá como listas de datos? ¿Cómo aparecen ya a la hora que las vamos a manipular? Bueno, esas variables, digamos que se pueden manifestar de varias maneras, ¿no? Muy a grandes rasgos, como ustedes ya saben, existen las variables cuantitativas, es decir, números, y las variables cualitativas, es decir, características, ¿no? O adjetivos, si lo quieren ver así. Dentro de las variables cualitativas, que son de las primeras que nos vamos a ocupar en esta clase, existen dos grandes divisiones: las variables nominales, es decir, solo son nombres sin ningún orden específico. Por ejemplo, si les pregunto, ¿no? ¿Con qué mano escribes o cuál es tu color favorito? Me van a contestar un color o mano izquierda o derecha. Entre esas no hay una categoría de mayor o menor, ¿no? O sea, en realidad, no hay un orden derecha-izquierda o un orden primero el rojo y luego el verde en las respuestas. Simplemente todas ocupan un mismo rango, digamos. Pero existen las variables ordinales también. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el clásico? Las tallas de ropa, ¿no? Me gusta, yo utilizo chico, mediano, grande, y esto va en orden, ¿no? Ahora, del lado de las variables cuantitativas, que son números, ¿no? Las cosas que se registran utilizando números, hay un typo, lo siento mucho. Existen las variables discretas, ¿no? Entonces, ¿qué son las variables discretas? Las que solo pueden, por ejemplo, tomar valores enteros, ¿no? Por ejemplo, si pregunto cuántos estudiantes hay en las diferentes clases de los salones de la UNAM o del Poli, me van a decir, acá hay 10 estudiantes, acá hay 20 estudiantes, allá hay 30 estudiantes. No pueden haber 10.1 estudiantes o 10.4 estudiantes, ¿no? Es 1, 2, 3. Entonces, eso es discreto. Pero si les pregunto cuál es la distancia entre las diferentes ciudades del país, ¿no? A veces me van a contestar con 10.1 kilómetros, pero a veces me van a decir 10.13 kilómetros o 10.134 kilómetros, y ahí el nivel de definición es el que ustedes gusten. A eso se le llama una variable continua, ¿no? No existen saltos definidos entre los valores, puede ser la resolución que sea. Entonces, bueno, ya teniendo los conceptos principales, pues manos a la obra, ¿no? Vamos a abrir nuestro RStudio y vamos a comenzar a trabajar. Entonces, nuevamente recuerden que tienen que descargar sus materiales. Bueno, acá están todos sus paneles conocidos de RStudio, ¿no? Acá pueden abrir scripts, por ejemplo, ¿no? Pueden ir a File o Archivo y pueden utilizar Open Project o Abrir Proyecto, y ahí se pueden dirigir a la carpeta en donde guardaron sus datos. Yo, por ejemplo, lo tengo en el escritorio, estadística descriptiva con R. Y si ustedes agarran este archivo que dice estadística descriptiva con R Project, les debería abrir la carpeta y cargar automáticamente pues todo ahí, ¿no?
y además se va a cambiar al directorio de su carpeta. Entonces, en esta carpeta que les mandé, tienen unos scripts numerados de 1 a 5 que son los que vamos a ir siguiendo para hacer los ejercicios. Entonces, aquí el chiste es que pueden abrir, por ejemplo, el script de status, ¿no? Yo lo tengo abierto aquí, por encima de mi consola. Aquí está el script. Y aquí vienen las explicaciones un poco de lo que vamos a ir haciendo, todos los ejercicios numerados. Si ejecutan, por ejemplo, esta que dice library más, la carga de la librería más, acá se va a ejecutar. Ajá. Y si en cambio utilizan este que dice source, se va a ejecutar el script entero. Entonces, si en algún momento pasa que no sé cómo nombré mi variable y ahora no puedo correr, lo que pueden hacer es ejecutar todo el script y les va a recargar todas las variables. ¿Ok? Y si quieren pueden ir ejecutando una por una, aunque yo les recomiendo más que las vayan escribiendo para que se acostumbren a ellas, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer hoy es analizar cuál es la estructura, cuáles son las estructuras de datos con las que se guardan diferentes tipos de variables en R. Entonces para eso vamos a utilizar data frames que ya vienen precargados junto con la instalación de R. Lo más probable es que la gran mayoría de ustedes ya tengan la librería más instalada. Entonces, vamos a cargar a la librería más, que es de la que vamos a tomar el set de datos, con library más. Y bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? Queremos cargar un data frame. ¿Y por qué un data frame de datos? Porque los data frames son ideales para trabajar con datos de los conjuntos de individuos, muestras, observaciones. Como recordarán, un data frame es un tipo especial de lista. Su característica o sus características es que en cada una de las columnas de esta lista se van a encontrar un vector. Todos los vectores son del mismo tamaño porque pues son listas de individuos que en las filas es un individuo, otro individuo y así. Y cada vector puede corresponder a diferente tipo de variable. Entonces, si ustedes recabaron variables numéricas, variables tipo categóricas, ordinales, todo puede entrar en el data frame al mismo tiempo. A diferencia de lo que sucedería si, por ejemplo, estuvieran utilizando una matriz, que ahí no es el caso, ¿no? Todo tiene que ser numérico al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a utilizar un data frame que se llama survey. Survey viene ya cargado en el paquete más. Entonces, si ahorita ustedes hacen, por ejemplo, head survey, ya tiene que estar ahí. Ahora, si tuvieron problemas porque no tienen el paquete más por la razón que sea, por favor descomenten esta instrucción y ejecútenla para que se cargue survey, pero si no, ya tiene que estar ahí. Es lo más probable que ya tengan a survey ahí. Entonces, bueno, número 1, ¿cómo sé que survey es un data frame? Vamos a utilizar la instrucción class, survey, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esto? Class me dice, dentro del ambiente de R, específicamente qué es este objeto. Y eso tiene que ver con qué clases o qué métodos de R lo generaron y qué métodos se pueden aplicar sobre él. Entonces, esto es un data frame y se le pueden aplicar todas las cosas que son para un data frame. Ahora, bueno, enseguida, digamos que estos son datos que me mandó un colaborador para analizar, pero en realidad yo no los conozco a fondo, no sé, por ejemplo, cuántos datos tengo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar el contenido de mis datos. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo más básico, pues a ver cuántas filas tiene survey, ¿no? Entonces resulta que survey tiene 237 filas. Muy posiblemente entonces estamos hablando de 237 individuos. La siguiente instrucción es cuál es el número de columnas de survey, ¿no? Entonces tenemos 12. Entonces lo más posible es que tenemos 237 filas y 12 variables medidas. Podemos obtener ambas al mismo tiempo utilizando dim survey. Entonces, ¿qué les da dim o dimensiones? Les va a decir el número de filas y el número de columnas al mismo tiempo. Ahora, bueno, esto nada más me dice de qué tamaño es el objeto, ¿verdad? Pero a veces también quiero saber, o más bien siempre, quiero saber de qué tipo son los datos. Entonces podemos, para empezar, ver cómo se ven los nombres de las columnas del data frame con call names. Entonces pongamos a call names. Ah, bien. Entonces ahora ya como que empiezo a ver a qué estamos jugando, ¿no? Aquí les explico rápido. Survey es un resultado de una encuesta hecha a los alumnos de una clase de estadística y se les preguntó pues cuál es su sexo biológico,
Estas medidas, todas las que dicen HND, se refieren a la mano. Entonces, la que dice WHND es la mano con la que escribes, ¿no? Y también se les preguntaron cosas como cuál es su pulso, cuántos se ejercitan, mucho, poco, si fuman, mucho, poco, qué edad tienen. Lo vamos a ir viendo más porque después vamos a ir utilizando diferentes columnas para diferentes cálculos. Pues por ahora recuerden que son resultados de una encuesta para alumnos de una clase de estadística. Entonces, bueno, ya utilizamos a Head para ver los primeros registros de nuestro data frame, ¿verdad? Pero también hay una opción que es bastante interesante porque les va a facilitar mucho la vida a veces, que es View con V mayúscula, Survey. Entonces, si ustedes hacen esto, se va a abrir el arreglo, el data frame, y tienen una vista más amigable. Ya pueden empezar a hacerse una idea, ¿no? De qué es lo que contiene esta tabla. Entonces, bueno, y sabemos ya porque estamos viendo acá la tabla que tenemos datos cualitativos y cuantitativos, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, longitudes, estas son longitudes de ancho y largo de la mano. Y tenemos también, por ejemplo, sexo biológico, que es cualitativo, y pues todo lo que vean en general escrito en letras es cualitativa, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver es cómo tiene definidas las columnas de qué clases son según R. Entonces, para eso vamos a utilizar a class, pero en lugar de aplicarle al data frame entero, lo vamos a aplicar columna por columna. Entonces, por ejemplo, pulso, ¿no? ¿Qué es pulso? Es un integer. Es un registro del pulso en pulsaciones por minuto, ¿no? Entonces, class surveys.wr.hnd es numérica. ¿Por qué? Porque es la longitud de la mano con la que escribe el estudiante. Y vamos a poner ahora a survey smoke, que es qué tanto fumas, poco, mediano, mucho, muy, muchísimo. Es un factor. Entonces aquí comienza a aparecer una cosa especial, que son los factores, ¿no? Entonces, aquí los factors son la manera en la que R define casi siempre a las variables cualitativas. Entonces vamos a ver qué es un factor, ¿no? Bueno, y vamos a ver un truquito para aplicar a todo survey a la vez la función class. Aquí lo que le estamos diciendo es que va a aplicar a los diferentes contenidos de survey, que son los vectores uno tras otro o las columnas una tras otro, la función class. Entonces, ¿qué me va a entregar aquí survey class? Pues los tipos de variable o la clase para todas las columnas, ¿no? Entonces, bueno, una visualización un poco más informativa es la que nos da STR, que se refiere a estructura, structure, de survey. Y STR lo que les va a decir es para cada, bueno, les va a entregar los mismos datos que ya les dio DIM, que son el número de observaciones y el número de variables. Y además les va a decir cómo se llaman las columnas y de qué clase es cada una. Ahora, bien interesante, ¿no? Aparecen de nuevo los factores en todas las variables cualitativas. Y les dice que, por ejemplo, sexo, ¿no? Es un factor con dos niveles. ¿Cuáles son los dos niveles? Female y male. Entonces ya empezamos a ver cómo se refiere R a las cosas, ¿no? Factor es dato cualitativo en general. Con dos niveles se refiere a las dos categorías de esa variable, ¿no? Entonces, ¿qué son los niveles? Las categorías de la variable. Entonces, bueno, vamos a trabajar un poco con factores, pero antes les voy a dar nada más una breve explicación de lo que hay detrás de esos factores. Entonces, déjenme, me regreso a mi Firefox. ¿Qué son los factores en R? ¿No? Entonces, bueno, ustedes tienen un vector, que es la columna de su data frame, que tiene, por ejemplo, datos de diferentes categorías. Aquí las categorías son M, F y U. Ajá. Entonces, R no los trabaja así como vienen, como texto. Lo que hace es asignarles números. ¿Números por qué? Por categoría. Entonces, para él dice,
Ahora F va a ser mi categoría 1, M va a ser mi categoría 2, y U va a ser mi categoría 3. De ahí en adelante, lo que R hace es trabajar solo con los números. Por supuesto, en algún lugar, tras bambalinas, él relaciona estos números con las categorías que yo le entregué inicialmente, pero todos los cálculos, gráficas, conteos y demás se van a hacer sobre números, lo cual le da una gran flexibilidad para hablarse por detrás con la máquina, ¿no? Con el sistema operativo. Entonces, bueno, esto es la realidad en R, ¿no? Nosotros vemos esto, R ve esto otro, cuando se trata de factores. Entonces, regresemos a mi RStudio. Y bueno, entonces vamos a trabajar con factores y vamos a hacer un par de vectores sobre diferentes cosas. Uno es qué tan cargado les gusta el café a un grupo de programadoras o programadores. Entonces, aquí estamos hablando de una variable categórica ordinal. ¿Por qué? Porque voy a declarar que el café me gusta o ligero, o moderado, o cargado, ¿no? Entonces, estamos pensando que va en ese orden, ligero, moderado, o cargado. ¿Y de qué región viene el café que toman este grupo de programadoras o programadores? Pues yo aquí me imagino tres, a grandes rasgos, ¿no? O viene de Latinoamérica, les gusta el de México y de Colombia, o viene de África Central, o viene del sureste de Asia. Entonces vamos a fundar un par de vectores. Uno se va a llamar café. Recuerden que aquí tenemos que usar la función concatenar, ¿no? Entonces, ligero, moderado. También si quieren pueden copiarlo, ahí sí, si quieren ahorrarse el trabajo. Y me parece que está así. Entonces son 6. Y además vamos a poner uno que se llama región. A región le vamos a asignar los valores de las regiones de las que viene el café. Estas, como decíamos, esto es un categórico no cualitativo nominal, ¿no? No viene en un orden específico. Entonces ya lo tenemos así. Y lo primero que vamos a ver es, en este momento, de qué clase son los vectores. Entonces, si yo agarro a cualquiera de las dos, a café o agarro a región, me va a decir que son vectores tipo carácter. O sea, en este momento tal cual las está reconociendo como letras L, M, C, S, etcétera, ¿no? Ahora, vamos a convertir esto a factores. Entonces, comencemos por región. Decíamos que región es una variable cualitativa nominal, no tiene un orden específico. Y para generar un factor de ese tipo es muy sencillo, ¿no? Entonces, vamos a reconvertir a región utilizando la función factor. Y le vamos a entregar a región, así, tal cual. Y ahora vamos a ver qué dice sobre región. Pues ahora región es un factor, ¿sí? Ya convertido, esto se convierte en un factor. Y vamos a utilizar el mismo método factor, pero con parámetros diferentes para generar un factor ordenado. ¿Por qué ordenado? Porque ahora vamos a trabajar con las categorías ligero, moderado y cargado. Entonces vamos a fundar de nuevo vamos a hacer de nuevo nuestro vector café. Lo vamos a convertir, más bien lo vamos a convertir a factor. ¿Qué vamos a convertir a factor? A café. Y vamos a utilizar el truco ordered igual a true, que sí lo queremos ordenado y le tenemos que decir en qué orden, ¿sí? Entonces, los niveles, porque si no lo va a generar ordenado en orden alfabético y eso no es lo que queremos en este caso, ¿no? No viene de orden alfabético. Entonces, los niveles van a ser ligero, moderado y cargado. Pues una vez que yo hago eso, le digo class café y me dice que es que de dos tipos, ¿no? Factor y ordenado. Entonces, bueno, ahora una cosa interesante es, por favor, aquí nada más, en lugar de utilizar la función class, utilicen la función type para cualquiera de estos vectores. No, perdón. Mode. Entonces, ¿qué les dice? A diferencia de class, que les dice que esto es un factor, mode les dice que es numérico. ¿Por qué les dice que es numérico? Porque para R en memoria está almacenado como números, como les comentaba antes. Entonces, pasemos a los datos cualitativos un poco más a profundidad. ¿Qué les parece?
Entonces, vamos a mi script 2. Por favor, abran su segundo script, el script de datos cualitativos. Y vamos a empezar, igual, vamos a cargar las librerías que vamos a utilizar. Déjenme, voy a limpiar tanto. Entonces, library, vamos a utilizar a ggplot2 para hacer mis gráficas. Vamos a utilizar ciertos métodos de dplyr. Y ya tienen cargado a más en realidad, ¿no? Pero si no, pues cárguenla, por favor. Porque vamos a utilizar otra vez a survey. Entonces, vamos a trabajar con tablas de frecuencias y tablas de contingencias. Entonces, bueno, vamos a trabajar ahora con varias columnas del data frame survey del paquete más. Entonces, es la primera, que es sexo, sexo biológico, W mayúscula punto H mayúscula ND. Nada más les digo porque ya saben que esto es case sensitive. Si cambian de mayúsculas a minúsculas, hay cosas que ya no van a funcionar. Esta se refiere a cuál es tu mano dominante, ¿no? Y cabe mencionar que aquí solo capturaron derecha o izquierda, no hay ambidiestros, ¿no? Derecha o izquierda. Y esta otra variable, ¿qué quiere decir esta variable? Lo que se les dijo es, a ver, aplaude y dime qué mano queda arriba. ¿Quedó arriba la derecha, la izquierda o estás aplaudiendo con las dos manos juntas? Esto es lo que aparece en la variable clap. Ajá. Entonces vamos a ver los datos pues con su función favorita de las que les enseñé. Pueden abrir los datos utilizando view, nada más para tener ahí su tablita puesta, ¿no? O pueden verlo con head. Y lo siguiente que vamos a hacer, esto nada más es para que vean de qué tipo son las variables. Entonces, ¿qué pueden ver ahí? Estamos trabajando con cualitativo nominal, ¿no? No hay un orden entre female y male, tampoco entre si eres zurdo o diestro, ¿no? Y tampoco un orden entre si aplaudes dejando la mano derecha, izquierda o ninguna arriba, ¿no? Entonces, vamos a obtener las frecuencias para estas variables. ¿Qué son las frecuencias? Pues los conteos, ¿no? ¿Cuántos caen dentro de cada una de las categorías? Y ahí su aliado es la función table de R. Entonces, utilicemos a table surveys pesitos sex. Entonces, ¿qué les dice? Básicamente que tienen la misma cantidad de hombres que de mujeres en esta muestra. Vamos a cambiar la variable. Entonces, table survey w.hnd. ¿Y ahora qué? Pues lo de casi siempre, ¿no? Casi toda la gente escribe con la mano derecha y dentro de nuestra muestra tenemos poca gente que escriba con la mano izquierda. Y ahora vamos a ver qué mano dejan arriba cuando aplauden. Entonces, lo que vemos aquí es que la gran mayoría de la gente tiene la mano derecha arriba cuando aplauden. Cierta cantidad de la gente tiene la izquierda, pero en realidad son más los que las dejan juntas, ¿no? Que no tienen ninguna de las dos manos arriba. Y aquí pues ya podemos comenzar a sospechar cosas, ¿no? La gran mayoría de la gente escribe con la derecha y la gran mayoría de la gente deja la mano derecha arriba cuando aplaude. ¿Será que hay ahí alguna especie de asociación, no? Entonces, bueno, dirigiéndonos ya a esa clase de hipótesis, podemos, primero, estas mismas variables, por ejemplo, pueden regresarse a alguna de sus instrucciones de arriba. Si a esto lo meten adentro de la función prop table, en lugar de regresárselas como frecuencias, se las va a regresar como fracciones, ¿ya vieron? Lo mismo pueden hacer para w.hnd. Igual se las va a regresar como fracciones, para que lo vean ya con respecto a un total definido de 1, ¿no? Bueno, pero ahora lo que yo quiero ver, y esto ya es, les decía, enfocado a las hipótesis que yo me voy a plantear, ¿no? Es cómo se relacionan los conteos de dos variables entre sí. Entonces, ¿cómo puedo relacionar dos variables en las conteos de dos variables en una tabla? Pues para eso a table le digo que me ponga survey punto, por ejemplo, ¿no? La mano con la que escribes relacionada con el sexo. ¿Sí? Entonces nada más es lo que va a aparecer en las filas en la primera y lo que va a aparecer en las columnas en la segunda variable. Y bueno, esto que tienen aquí
es a lo que se le llama una tabla de contingencias. La tabla de contingencias que hace relaciona las frecuencias de 2 o más variables. Que estamos trabajando con tablas de contingencias de 2 dimensiones. Vamos a hacer una más. Vamos a hacerlo. Bueno, miren, esta que generamos, que relaciona a la mano con la que escribes con el sexo, la vamos a guardar en una variable que se va a llamar hand-sex. Y vamos a generar otra. Vamos a hacer table survey esos club y survey w. Es decir, estamos relacionando la mano que dejo arriba cuando aplaudo con si soy zurdo o diestro. Y esta la vamos a guardar en clap hands. Ahí está. Entonces ya tenemos ahí nuestras dos tablas. Y muy frecuentemente cuando uno hace tablas de contingencias también quiere ver los totales por fila y por columna y el total global, ¿no? Eso es lo que les llaman, sí, totales marginales y totales globales. Eso ya es lo único que falta para que esto sea una tabla de contingencias clásica. Entonces eso se hace con la función add margins. Add margins. Add margins y que le voy a entregar, por ejemplo, le entrego handsex. Entonces ya me está poniendo, ¿no? Ahí la suma por columnas y por filas y el total. ¿Cuántos? 235 individuos. Y lo puedo hacer igual para la... Ahí está. Bueno. Ahora, ¿cómo se convierten las tablas de contingencias a tablas de proporciones? Pues igual, ¿no? Entonces, bueno, tablas primero de fracciones. Puedo tomar a prop table, le entrego mi, por ejemplo, tabla claphand. Y así me la está mostrando como fracciones, ¿verdad? Todo con respecto a 1. Estos números, los 6 números que tengo ahí, suman 1. Pero si multiplico toda la tabla por 100, ahora la tengo como porcentajes. Ahora, estos porcentajes, a veces yo no los quiero calculados con respecto al global de la tabla. Aquí lo que tienen es porcentajes globales, ¿no? Si sumaran todo esto, les va a dar 100%. Pero a veces yo lo que quiero son porcentajes por columnas. Entonces, cuando quiero porcentajes por columnas, solo le digo a prop table que lo haga con respecto a las columnas, diciéndole para esta tabla, coma 2. Y ya, ahora los porcentajes están por columnas. También lo podrían haber hecho por filas, por cierto. Que en este caso pues, no tiene mucho sentido, pero ahí está por filas. Nada más le pasan a 1 o a 2 para las columnas. Y otro truco es que también podemos crear tablas de 3 o más dimensiones. ¿Cómo se ve una tabla de 3 o más dimensiones? Bueno, vamos a hacer una, primero como si fuéramos a relacionar solo 2, ¿no? Vamos a relacionar a clap con, es decir, la mano que dejas arriba cuando aplaudes, con la mano con la que escribes. Y esto queremos a su vez que nos meta una siguiente dimensión que sería, grafícame estas dos con respecto al sexo. Entonces, esto es a lo que table le llama tabla de 3 dimensiones, que es, pues tienen la misma tabla de antes de 2 dimensiones, acá tienen a la variable clap, ¿no? Acá tienen a la variable con qué mano escribo y me lo está dividiendo en 2 tablas, ¿no? Por sexo. Bueno, esto se puede elevar a la cantidad de dimensiones que ustedes gusten. Entonces vamos a hacer ahora sí unos pequeños ejercicios de graficación. Una primera representación interesante de las tablas de contingencias son las gráficas de mosaico, ¿sí? Entonces, las gráficas de mosaico son así tal cual una representación coloreada de las tablas de contingencias. Para hacerlas se usa a la función mosaicplot. Vamos a entregarle a claphand. Entonces, ya ahí de inmediato van a ver una, como, digamos, coloreado, ¿no? Como, bueno, no coloreado, pero ya tienen como dividido por proporciones. Estas proporciones son del área total, les toma proporciones iguales a las que tienen reflejadas en su tabla, ¿no? Y aquí les está mostrando la mano izquierda y la mano derecha con la que escribo y la mano que dejo arriba cuando aplaudo.
En realidad, en mi tabla de contingencias, en ClapHand, lo tengo al revés. O sea, tengo las filas, digamos que la tengo rotada, tengo las filas como mano con la que escribo, pero pues no hay ningún problema. Aquí vamos a utilizar a la función transponer T, que lo único que hace es cambiarme las filas a la posición de las columnas y las columnas a la posición de las filas. Entonces ahora ya la tengo en la misma posición en que está la tabla de contingencias. Y ahora lo que van a hacer es, vamos a ponerle colores. Entonces, aquí le vamos a poner, le podemos poner un vector de colores. Nada más vamos a utilizar colores que ya tiene definidos de antemano R para estas tablas. Espérenme tantito, le hice una cosa. Tiene que ir separado por comas. Entonces ahí están viendo su misma gráfica, pero ya coloreada. Aquí les dejé más instrucciones que son para poner principalmente títulos, etiquetas y modificar un poco el tamaño de las etiquetas. Pero lo que les quiero mostrar es un tanto cómo se utiliza esta información, ¿no? Aquí pues ya podemos empezar a proponernos hipótesis un poco más serias, ¿no? Entonces, para empezar, es obvio que la gran mayoría de la gente escribe con la mano derecha. Y muy interesante, la gran mayoría de la gente que escribe con la mano derecha, cuando aplaude, deja la mano derecha arriba. Pero si vamos a ver la columna de la izquierda, tenemos que de los zurdos, si vemos, las proporciones están invertidas. La gran mayoría de los zurdos, bueno, no, hay una cantidad mayor de zurdos que aplauden dejando la mano izquierda arriba. Esto es algo que ya podemos ver aquí relativamente claro. También podemos crear gráficas de barras, que son como la representación más socorrida para los datos cualitativos. Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar a su ggplot. Los datos de survey traen adentro valores NA, es decir, valores nulos, valores donde no hay valor, se dejan vacíos y entonces se convierten a NA. Entonces, yo les recomiendo que la filtren para quitarle los NA, porque si no, no pasa nada, pero si no la gráfica se va a ver un poco fea. Si quieren aquí nada más utilicen a run para que no tengan que copiar todo ese chorizote, o copienlo directo de acá y pónganlo en su consola como quieran, aquí, o copienlo a su consola. Y después de eso, y esto lo vamos a guardar en una nueva variable que se llama dat, un nuevo data frame. Entonces vamos a graficar a dat con ggplot. Entonces, recuerden que a ggplot siempre en la vida le tenemos que decir qué vamos a graficar. Le vamos a decir que con una AES, ¿no? En el AES, ¿qué le vamos a decir? En las categorías, quiero que me pongas a la mano con la que escribes y que, bueno, vamos a hacerlo primero así, ¿no? ¿Y cómo vamos a graficar? Utilizando barras. Entonces, con jump bar. Entonces, ahí está nuestra primera gráfica. ¿Qué es lo primero que vemos en esa gráfica? Pues que lo que ya habíamos visto un poco en la tabla de contingencias, tenemos mucho más gente que escribe con la mano derecha. Pero bueno, a lo mejor quiero ver también reflejado ahí la información del sexo biológico. Entonces pongo aquí en el AES, es adentro del AES, coma, fill igual a sex. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto me lo va a graficar con la información de el sexo. Ya saben que por definición les monta barras apiladas, ¿no? Entonces, si quieren que se las ponga las categorías una al lado de la otra, le van a tener que poner aquí position dot. Y entonces ahora sí, ¿verdad? Les muestra. Y pues más o menos tenemos una proporción igual, está balanceado entre zurdos y diestros de los dos sexos. Ahora vamos a hacer lo mismo para nuestra variable. Acá vamos a regresarnos y le vamos a decir que en X queremos que nos ponga la mano que dejas arriba cuando aplaudes y en Y nos ponga, perdón, en el fill, en cómo va a rellenar las barras, nos ponga la mano con la que escribes. Y aquí estamos viendo reflejado un poco el mismo comportamiento que teníamos antes, ¿no? Básicamente la gente que escribe con la mano derecha tiende a dejar la mano derecha arriba cuando aplaude y si ven los valores o la tendencia se invierte cuando estamos hablando de la gente que escribe con la mano izquierda.
Entonces, bueno, para los datos ordinales, vamos a trabajar con con una nueva columna de sus datos que es smoke, ¿no? Smoke es qué tanto fumas. Entonces, esa columna smoke está ordenada de fumo poco hasta fumo muy fuerte, ¿no? Entonces, smoke es una variable cualitativa ordinal. Pero bueno, vamos a ver cómo se ven los niveles de smoke. Entonces, los niveles, recuerden, son las categorías de la variable. ¿Qué pasa si veo los levels de survey versus smoke? Pasa que me los muestra como heavy, o sea, mucho, nunca, ocasionalmente, regularmente. Están en desorden, porque esto tendría que ser nunca, ocasionalmente, regularmente, muy fuerte. ¿Y cuál es el problema con esto? Que esto va a afectar su tabulación y su graficación. Si ahorita, por ejemplo, yo hago una tabla de survey peso smoke, me va a mostrar pues en el orden en que se encuentre el factor. Entonces vamos a tener que ordenar los niveles de smoke. Entonces ahorita yo les recomiendo que lo que vamos a hacer es poner smoke, vamos a poner este vector, ¿no? Que se llama smoke L, smoke levels, ¿no? Y le vamos a poner ahí como deberían ser las cosas en realidad. Cuidado nada más con que todo quede con las mismas mayúsculas, minúsculas y todo, porque si no, al rato no lo vamos a poder relacionar con nuestros datos. Incluso si quieren copiar el contenido acá del vector, pues también está bien, ¿no? Entonces, así. Y ahora le vamos a decir lo siguiente, que queremos transformar aquí a la columna de survey que se llama smoke. ¿A qué la vamos a transformar? A factor. Y en factor, que le vamos a decir que el contenido de ese factor es lo mismo, en realidad, survey pesos smoke. De ahí lo va a tomar, pero esta vez queremos un factor ordenado y queremos que utilice como niveles los niveles que ya declaramos antes en nuestro vectorcito. Y ahora vamos a volver a hacer nuestra tabla. Table, survey, smoke. Y ahora ya tenemos otra situación, ¿verdad? Tenemos nunca, ocasionalmente, regularmente y mucho. Ahora, bueno, vamos a generar conteos con este que acabamos de generar, lo vamos a guardar en los conteos totales. Entonces, nada más table, survey pesos smoke, esto lo vamos a poner en uno que se llama tot. Y ahora les voy a enseñar una cosa que suele suceder mucho con las variables ordinales, que es los acumulados. Si yo utilizo cumsum sobre tot, que me va a decir que nunca, los que no fuman nunca son 189 y los que no fuman nunca sumados a los que suman ocasionalmente son 208 y eso sumado a los que fuman regularmente y así sucesivamente, es decir, totales acumulados. Ahora lo que vamos a hacer con estos acumulados es generar vamos a generar un factor que es del mismo tamaño que estos vectores, nada más para ponerle ahí las categorías nuevamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es este factor? Este factor tiene como contenido o lo que va a estar adentro de esa columna son pues los niveles de smoke, ¿no? El vectorcito que ya me habíamos fundado. Y los niveles van a ser también el vectorcito smoke L. Pónganlo así nada más y pues si ven, nada más es como, bueno, el contenido de esta columna es nunca, ocasionalmente, regularmente y mucho, y los niveles también son nunca, ocasionalmente, regularmente y mucho. Esto lo estamos haciendo para conservar el orden de nuestras filas, ¿no? Cuando de nuestros factores y que todo se grafique bien. Entonces esto lo voy a pasar a esto, se llama una variable smoke, ¿no? Este factor se llama smoke. Y ahora todo esto lo vamos a unir en un mismo data frame de valores totales y acumulados. Entonces, para eso, por favor, utilicen su función DataFrame y le van a decir que ese DataFrame en la columna tot va a tener como variable numérica el total. Luego, en la columna acumulado va a tener como variable numérica el acumulado. Y después va a tener una columna que se llama smoke, que tal cual es el factor que declaramos.
Entonces ya lo tengo así. Ajá. Entonces que tengo una tablita de totales, totales acumulados y el factor que define pues cuáles son las categorías. Entonces, bueno, esto lo voy a guardar como la tablita totacu, tot-acu, y vamos a hacer una grafiquilla. Entonces vamos a hacer una gráfica de frecuencias totales y acumuladas aquí para Smoke. Entonces, aquí por favor tomen su ggplot y le van a entregar a tot-acu. Y le van a decir que las categorías en X van a ser X igual a Smoke. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a graficar? Columnas. Entonces, ¿qué va a poner en esas columnas? Los valores de altura de esas columnas van a ser Y es igual a tot. Ajá. Entonces, pónganle primero así. ¿Y qué les está graficando? Pues los totales, ¿no? ¿Y en qué orden? Pues en el orden en el que están sus categorías en el factor, que es Smoke. Ahora, si yo le agrego a esta, esperen tantito, vamos a acomodar. Yo le pongo aquí, vamos a ponerle, por ejemplo, ¿no? Un jump point, que grafica puntos. Ahora, ¿de qué va a graficar esos puntos? Aquí va a utilizar ya no el total, sino que va a utilizar el acumulado. Entonces, ya tenemos ahí graficadas como columnas nuestros totales y como puntos nuestros totales acumulados. Y nada más para que esto se vea un poco mejor, podríamos ponerle lo mismo, pero como líneas, ¿no? Jump, line. Y aquí le vamos a poner que nos grafique Y es igual a Q. Y tenemos que agregarle que lo que va a graficar es tal cual los valores que se encuentren en cada fila. Por eso le pongo group es igual a 1. ¿Qué es lo que les estoy mostrando? Los totales y los totales acumulados. Esto es una cosa a la que se le llama gráfica de Pareto, que justamente se utiliza mucho para las variables ordinales, para ver el aumento de las variables ordinales, ¿no? Y pues ya acabamos con nuestra primera parte, que son los datos cualitativos, y lo que seguiría son los cuantitativos. Vamos a calcular medidas de resumen básicas. Comencemos por el que todos conocemos, que es la media aritmética o promedio, que pues nada más la suma de todos los valores de la columna dividida entre el total de los valores. Entonces vamos a ver qué tan largos son los sépalos en promedio, y para eso van a utilizar la función min, iris, sepal.length. Ahí les está mostrando el promedio del tamaño de los sépalos, del largo del sépalo. Y eso es para todas las especies al mismo tiempo. Ahora, esto es una medida de tendencia central. Trata de decirles como en qué valor se están agrupando sus mediciones, ¿no? Y ahora vamos a ver una medida que es más como de dispersión, de dónde a dónde van todos mis valores, que es el rango, ¿no? Mínimo y máximo de todos mis valores. Eso lo podemos hacer utilizando la función min, igual para sepal, sepalength. Ajá. Ese es el mínimo de los valores que tenemos ahí. Y si lo cambio aquí en lugar del mínimo al máximo, me va a dar el máximo de los valores que tengo ahí. Entonces eso es el rango. A veces el rango también se le considera la resta del máximo menos el mínimo, pero mucha gente lo reporta utilizando los dos, ¿no? Mínimo, coma máximo, por ejemplo. Y hay una función que se llama range, que de hecho les reporta los dos valores. Entonces para iris, sepal length, vamos a cambiar ese máximo por rango. Range. Entonces nada más así, que les está dando el mínimo y el máximo. Bueno, eso digamos que es una medida como de dispersión o de agrupamiento. Y luego vienen otra medida que les ayuda a ver más o menos en alrededor de qué valores están agrupando sus datos, que son los famosos cuartiles. Cuartiles es una definición relativamente específica de un concepto más general que son los cuantiles, ¿no? Los cuantiles son valores por debajo de los cuales se encuentra un determinado porcentaje de sus datos. Por ejemplo, si yo digo el cuantil 20, se refiere al valor por debajo del cual están el 20% de mis datos. Si me refiero al cuantil 30, es el valor por debajo del cual están el 30% de mis datos, de mis individuos, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, ahorita vamos a pedirle
los más importantes, los que siempre se reportan, que son los cuartiles, o el cuantil 25, 50 y 75. El cuantil 50 en particular es la mediana, ¿no? Es mejor conocida como mediana. Entonces, vamos a ver cuáles son el primer y tercer cuantiles para cepa length. Entonces, vamos a utilizar a la función quantile, le vamos a dar a iris cepa length, y entonces veamos lo que nos da quantile. Quantile, por definición, nos va a entregar el mínimo, el máximo, como 0 y 100%, y nos va a entregar el primer, el segundo y el tercer cuartil. Pero si yo a quantile le digo que quiero un cuantil específico, pues también lo va a hacer, ¿no? Así. Si le digo el 25, pues nada más me está entregando el cuartil 25, pero le puedo decir lo que sea, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, el valor del segundo cuantil, ¿no? La mediana. Bueno, pues aquí lo más fácil es decirle que el quantile puede ser 0.5, entonces es la mediana, o también en R hay una función tal cual para calcular la mediana. Hay una medida de dispersión que también es muy socorrida y que tiene que ver con estos cuantiles, que es el rango intercuartil. El rango intercuartil es la distancia que hay entre la medida de su primer cuartil y la medida del tercer cuartil. ¿Y por qué se utiliza? Porque se asume que la gran mayoría de los datos, sobre todo cuando las distribuciones son como de forma de campana, la gran mayoría de los datos van a estar agrupados alrededor del promedio y entre el segundo, el primer y el tercer cuartil. Entonces, el rango intercuartil se calcula con IQR, y aquí le vamos a decir iris cepa length. Entonces me dice que es 1.3. Vamos a decirle quantile de iris cepa length, ¿sí? Así quantile nada más. Sí. Entonces aquí tenemos la medida del cuartil 75, cuantil 75 o tercer cuartil, y la del primer cuartil. Esto que nos está dando acá simplemente es la resta de este 6.4 menos este 5.1. La siguiente medida por excelencia es la desviación estándar. La desviación estándar lo que cuantifica es la variación que tienen los datos alrededor del promedio. Entre más grande es la desviación estándar, más alejados están del promedio que se planteó los datos. Por ejemplo, en las distribuciones en forma de campana vemos campanas, digamos, más chaparras y más dispersas hacia los lados, ¿no? Y eso se calcula con SD de iris cepa length. Bueno, otra medida que hay que utilizarla con cierta precaución porque solo aplica a datos positivos y solo tiene otra serie de restricciones es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación mide qué tan grande es la desviación estándar con respecto al promedio. Entre más grande es la desviación estándar con respecto al promedio, eso quiere decir que menos representativo es el promedio de cómo se comportan los datos, ¿no? Entonces, entre menos desviación estándar, pues más están agrupados respecto al promedio y más representativo es ese promedio. Y eso simplemente es la división entre la desviación estándar y el promedio. Me parece que se considera que por encima de 0.8 ya no es representativo el promedio de los datos en realidad, ¿no? Entonces aquí ya estamos en una situación en que todavía ese promedio es bastante representativo de los datos porque la desviación estándar no es tan grande con respecto al promedio. Ahora, a veces pues yo quiero ver todas las estadísticas para todas las columnas a la vez, ¿no? No nada más para cepa length, sino para todas las medidas. Entonces vamos a volver a usar a la función sapply. Recuerden que las medidas numéricas se encuentran en las columnas 1 a 4 de la regla. Y lo que le vamos a decir a sapply es que para las columnas 1 a 4 va a utilizar la función min. Y entonces ahora les va a entregar los promedios para todas sus columnas. Eso lo podrían hacer como para cualquier otra función, ¿no? Le pueden poner aquí CD, es lo mismo, ¿no? Y ahora vamos a calcular estas estadísticas especie por especie. ¿Por qué? Porque es muy posible que esos datos, o sea, la manera en la que se están distribuyendo los datos no sean iguales para iris septosa que para iris virgínica, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar una nueva forma de aplicar medidas a diferentes columnas, pero esta vez no es sapply, sino tapply, que se refiere a tablas, ¿no? Tapply.
Y le vamos a decir que queremos que nos calcule para el tamaño del sépalo, pero esta vez lo queremos tabulado por especies. ¿Y qué queremos? Por ejemplo, el promedio. Ajá. ¿Ya ven? Entonces tenemos el promedio dividido para setosa, para versicolor y para virgínica. Ya podemos empezar a ver aquí ciertas cosas, ¿no? Virgínica tiene sépalos más largos. Entonces, bueno, eso igual, ¿no? Lo pueden hacer, por ejemplo, con quantile o con la función que ustedes quieran en realidad y les va a regresar, ¿no? Aquí los cuantiles para las 3 especies. Bueno, y aquí ahora sí vamos a empezar con las magias de otros paquetes que no, que tiene que instalarse aparte. Bueno, no. El primero que vamos a ver que les entrega varias estadísticas a la vez para que no tengan que estar calculando cada cosa por separado es Summary. Summary, pues seguro ya la conocen, ¿no? Pero vamos a echarle un ojo a qué reporta. Summary, aquí le entregué a Iris completo. Reporta el mínimo, el valor máximo, el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. Y además el promedio para cada una de las columnas. En el caso de las columnas de datos cualitativos, pues les reporta cómo están organizados los factores, cuántos valores por factor. Y vamos a utilizar ahora una función que se llama stat.desc. Este es el paquete Pastex. Y aquí le pueden decir que stat.desc para Iris. Entonces, stat.desc es un poco más específico que summary, ¿no? Bueno, aquí les dice cuántos de sus valores son válidos y si tienen valores nulos o valores NA, que aquí afortunadamente no hay. Les entrega muchas de las mismas medidas que les dio este summary como mínimo y máximo. Les da además el rango, en este caso como máximo menos mínimo. Les suma todos los valores. Aquí esto no tiene mucho sentido, pero en otras situaciones puede llegar a servir la suma de todos los valores de la columna. Les da la mediana, el promedio, el error estándar del promedio, el intervalo de confianza 95% del promedio, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. O sea, ahí ya tienen para escoger la manera en la que quieran caracterizar sus datos. Y finalmente un paquete que ahorita es muy famoso y yo creo que es muy útil, es Summary Tools, ¿no? Entonces Summary Tools tiene una función que se llama DF Summary. Si le ponen así, les va a entregar un formato raro, ¿no? Si lo ven así como que no le van a ver mucha forma. Pero está hecho para ser recibido por la función view de DF Summary. View con minúscula, no con mayúscula como lo estábamos utilizando antes. Este es el view de Summary Tools. Y si le pongo así, les va a aparecer de su lado de acá una gráfica. Esta gráfica ya les muestra muchas medidas, ¿no? Rangos intercuartiles y demás. Y además les da una pequeña representación gráfica de cómo se ve la distribución de sus datos. Vamos a ver a Describe primero. Esta es de Psych. Bueno, aquí les muestra para cada una de las variables diferentes medidas. Aquí les agrega algunas que son interesantes, que son la kurtosis y el sesgo. Kurtosis se refiere a en las campanas, qué tan agachadas o qué tan centradas están, ¿no? Qué tan alta es, qué tan alta y esbelta o qué tan hacia abajo y extendida. Entonces, la kurtosis les habla un poco de, igual, de si el promedio es representativo, ¿no? En las campanas. Y el sesgo, a lo que se refiere es a si sus datos están inclinados hacia la izquierda o hacia la derecha en lugar de centrados. Ajá. Si ustedes aquí le ponen a Describe, pero en lugar de utilizar a Describe by, y le ponen que lo quieren por especies, les va a dar esas mismas medidas, pero ya divididas para todas sus categorías de especies, setosa, versicolor y virgínica. Bueno, pues, entonces ya acabamos con las medidas de resumen. Esto es a lo que les conoce como medidas de resumen. Ahora vamos a utilizar gráficas para describir los datos, ya no medidas de resumen. Vamos a pasar a las gráficas de datos cuantitativos. Vamos a hacer unas poquitas. Hay muchísimas posibilidades para hacer gráficas de datos cuantitativos, ¿no? Pero no, ahorita vamos a ver unas cuantas que son las más relevantes, las que casi siempre se usan. Entonces, si ya a lo mejor tienen cargado a ggplot2, pero si no,
otra vevez library ggplot2 y vamos a utilizar a la library reshape2. Ahora vamos a revisar cómo se grafican los datos utilizando varias opciones y vamos a comenzar con los histogramas. Nuevamente vamos a utilizar a los datos de Iris, pero esta vez vamos a utilizar a la función melter reshape2. Pues nada más como resumen de qué es lo que le hace reshape a los datos, ¿no? Ustedes originalmente, supongamos que tuvieran su pequeño data frame de 4 columnas numéricas, como lo tenemos nosotros, y al final las especies. Pero ahora solo tienen 3 filas, ¿de acuerdo? Una para acetosa, una para versicolor y una para virgínica. Entonces su data frame en total tiene 12 valores, ¿no? Porque tiene 4 columnas y 3 filas. Estos valores se los voy a numerar, ¿no? 1, 2, 3, luego para la segunda columna 4, 5, 6 y así. Bueno, Reshape se los va a convertir a un nuevo data frame, pero que va a tener 12 filas, es decir, tantas filas como valores numéricos habían aquí adentro. ¿En qué orden se los va a tomar? Columna por columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y al lado les va a poner de qué columna lo sacó. Ahí se los va a poner como variable de qué columna lo saqué. Y al lado les va a poner la columna de especie. Ajá. Ahora, ustedes en realidad tienen un arreglo de 150 filas. Entonces, a la hora que le hagan melt a estos datos, van a acabar con 150 por 4. Van a tener 600 filas etiquetadas así y van a tener muchas cetosas, van a tener para empezar muchísimas veces esto mismo, ¿no? Muchísimas veces acetosa, muchísimas veces a versicolor, muchísimas así, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Melt Iris. Y esto sí, por favor, mejor rediríjanlo a una variable porque se va a poner muy grande. Les digo que son 600 filas. Lo vamos a poner en Iris M. Les dice que está utilizando a las especies como ID de variables, ¿no? Y ahora vamos a ver tantito cómo es ese Iris M. Ahí. Y ese Iris M, pues es lo que les decía, ¿no? Aparece la especie, aquí viene la variable que es sepalength, y aquí viene el valor. Después de que se acaben todos los cetosas, vienen los sepalength versicolor y los sepalength virgínica y así sucesivamente, ¿no? Vamos a comenzar por los histogramas. ¿Qué son los histogramas? Los histogramas son gráficas que muestran la frecuencia con la que aparecen distintos valores para una variable. Les dividen a los valores de la variable como por pequeños rangos o bins y dentro de esos rangos le dicen hay tantos en este rango de valores, hay tantos en este rango de valores, ¿no? Entonces vamos a hacer histogramas primero para petal length. Entonces vamos a utilizar a ggplot. Vamos a decirle que los datos son iris, el AES, que es lo que queremos que nos grafique, la distribución para petal length. Y esa distribución para petal length la queremos en forma de histograma. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, lo primero que va a saltar a la vista a la hora que yo hago esto es que no tengo una sola curva ahí. Ahora, yo sé que estoy graficando datos para diferentes especies, entonces ya puedo empezar a sospechar que la razón por la que parece que tengo un comportamiento al menos bimodal es porque tengo datos para varios tipos de... pues hay otro nivel ahí de complejidad, no están las especies. Entonces, para ver si esta es la situación, vamos a decirle fill, ¿no? Que nos coloree histogramas por especies. Entonces, ¿qué pasa? Pues efectivamente, lo que está causando esa separación de los datos son las especies. Tenemos este comportamiento trimodal, ¿no? Tenemos ahí 3 curvas. Ahora, bueno, hay una posibilidad que es la de transformar estos datos para que no nos grafique las cuentas tal cual, las frecuencias tal cual. Lo que vamos a hacer es que nos lo transforme a la forma que tendría una distribución de probabilidad. Todas las distribuciones de probabilidad, la curva de la distribución normal, la curva de la distribución de Poisson, todas ellas tienen un área por debajo de la curva de 1. Es decir, toda la curva, todas las probabilidades sumadas dan 1, ¿no? O todas las probabilidades sumadas dan 1. Entonces, nosotros vamos a hacer eso, decirle que nos lo convierta para que todas las barras
tengan, sumen un área total de 1, utilizando dentro de su estética, le van a decir que en la Y no les va a graficar tal cual las frecuencias, sino que les va a graficar densidades de probabilidad. Ajá. Entonces ahora se transformó su eje Y el área que hay por debajo de cada una de estas curvas por separado es S1. Y ahora lo que vamos a hacer es ajustarle a esta gráfica una curva de densidad. Nada más la estamos ajustando, haciendo como regresión para meterle una curva que más o menos ajuste por encima de estas campanas. Y esto que le estoy poniendo adentro, que es un alfa de 0.4, nada más para que se hagan un poco transparentes y podamos verlas, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos ahí el ajuste que tendrían, digamos, una distribución de probabilidad teórica, ¿no? Por encima de estos. Para poder utilizar estas jump density es mejor que lo hayan pasado a densidades, ¿no? Si no, pues no se puede, los valores no pueden ser como ajustados y no suma todo uno. Bueno, y finalmente lo que vamos a hacer es poner todo en diferente gráfica. Entonces, para eso vamos a utilizar a la opción Facet Grid. Y le vamos a decir que nos grafique por especies. Esto que le estoy poniendo al final, nada más es para que nos las grafique por especies en forma de arriba hacia abajo. Entonces ahí podemos ver ahora sí que claramente tenemos una especie que es virgínica, que tiene pétalos más largos, ¿sí? Y además sabemos que las distribuciones son de diferente tamaño, porque podemos ver que aparentan tener diferente distribución, ¿no? Unas son más estrechas y unas son más largas. Entonces, bueno, eso es por especie. Uy, déjenme ver, me voy a saltar esta gráfica. Igual les voy a mostrar una bastante interesante con el Nuent, entonces no hay problema, pero un poquito para que nos dé tiempo de hacer otras cositas y no sea repetitivo. Entonces vamos a saltarnos la línea 49 y vamos a pasar a cómo se observarían estas distribuciones utilizando diagramas de caja o de violín. Entonces, bueno, aquí tienen los diagramas de caja o box plots, ¿no? ¿Qué es un box plot? Básicamente les muestra las distribuciones utilizando los cuartiles. Van a ver una caja donde está representado el primer, el segundo y el tercer cuartil, ¿sí? Como la parte de abajo, de en medio y de arriba de la caja. Y el máximo y el mínimo sin outliers, como utilizando estas líneas que están alrededor de la caja. Esto trata de ser una representación de la distribución de los datos, ¿no? Aquí las estoy mostrando como si fuera la distribución de los datos, pero como parada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer ahora la representación de estos datos, pero utilizando boxplots. Entonces, vamos a utilizar otra vez ggplot2 con Iris y le vamos a decir que queremos que grafique en Y el largo del pétalo y en X queremos que nos lo grafique por especies. También le vamos a decir que lo coloree por especies para mantenernos como en nuestro diagrama anterior, ¿no? ¿Sí? Esto nada más es lo que va a graficar. ¿Qué vas a graficar? El largo del pétalo por categorías de especies y coloreado por especies. Y le vamos a utilizar le vamos a decir que utilice a John Box Plot. Entonces ahí tienen ya sus diagramas de caja. Otra vez vemos que Virgínica es más alto que todos los demás. Y ahora le vamos a decir que en John Box Plot nos coloree los outliers. En realidad ya se los está poniendo ahí, pero nada más para que quede más claro, le podemos decir que el outlier color, el color de los outliers va a ser, por ejemplo, black. ¿Sí? Entonces ya nos está... ahí está. Ya estamos viendo quiénes son los valores que se consideraron como fuera del rango, ¿no?
Y ahora vamos a decirle que no solo queremos ver la mediana, también queremos ver el promedio. ¿Esto por qué? Porque la diferencia, si hay como desplazamientos entre la mediana y el promedio, eso muy posiblemente indica que nuestras curvas tienen cierto sesgo, como cierta inclinación hacia un lado, ¿no? Entonces le vamos a decir que utilice StatSummary con la función promedio y que nos coloree el promedio en gris. Entonces ahí ven, ¿no? Tienen algunas curvas en las que su promedio coincide muy bien con la mediana y otras en las que está desplazado. O sea que hay un ligero sesgo de la curva hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, hacia la izquierda. Hacia la izquierda, sí. Entonces, pues, una representación alternativa de esto son los diagramas de violín. Los diagramas de violín, en lugar de mostrarles esto como una caja, se los muestra utilizando la forma de la distribución, la que estábamos viendo acá arriba, ¿sí? Entonces, les muestra la distribución parada y el reflejo de la misma distribución. Entonces, vamos a hacer un diagrama de violín para comprender esto. Entonces, ggplot, y ahora le vamos a decir que queremos graficar a Iris. Y otra vez, pues es como más o menos lo mismo. Es AS Y igual a petal length. Le vamos a decir que nos grafique dividido por especies, coloreado por especies. Y ahora le vamos a decir que queremos diagramas de violín. Entonces es lo que les comentaba. Les está mostrando a las diferentes especies, mostrando la forma de las distribuciones. Aquí, si recuerdan, teníamos ciertos sesgos y sí se notan, ¿no? O sea, los valores están más inclinados hacia un lado que hacia el otro. Aunque bueno, también aquí teníamos unos outliers en el caso de Virgínica. Pero bueno, esta es la forma de las distribuciones. Ahora, ¿qué tal que quiero ver esto? Pero lo quiero ver para todas las variables, no solo que lo quiero para el largo del pétalo, quiero ver cómo se están comportando al mismo tiempo largos de pétalo y anchos de pétalo, y lo mismo para los sépalos. Ahí es donde se vuelve muy útil Iris Melt. Entonces vamos a ponerle head a Iris M. Entonces decíamos que tenemos a la especie en la primera columna, a la variable en la segunda y el valor de la variable en la tercera. Entonces vamos a decirle que lo tome y ahora vamos a cambiar el AES. El Y va a ser el value, o sea, los valores numéricos que están en la tercera columna. Lo vamos a decir nuevamente que sí quiero que lo grafique por especies y lo coloree también por especies. Pero, bueno, sí. Y ahorita le vamos a decir que queremos un jump by one. Ahorita les va a graficar entonces los de todas las variables al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esto? Se va a hacer un relajo porque está montado ahí lo de todas las variables al mismo tiempo, ¿sí? Pero entonces voy a utilizar a mi facet graph. Le vamos a decir que utiliza facet graph y que nos divida como por paneles utilizando las variables. Y ahora sí, ¿no? Tenemos un diagrama que nos muestra las distribuciones para todas las variables y pues que podemos ver, pues que en general los tamaños de los pétalos son un poco menores que los de los sépalos. Hay una diferencia muy grande entre los tamaños de los pétalos de las tres especies, mientras que si ven el ancho del sépalo es prácticamente igual, se montan las curvas entre sí, pero hay diferencias importantes en los pétalos principalmente y en el largo, ¿no? Aquí ya podemos ver la estructura de los datos mucho más claras. Bueno, y el tercer gran grupo de gráficas que nos permiten analizar datos cuantitativos y que son de las más comunes son las gráficas de dispersión XY. Las gráficas de dispersión XY tienen como objetivo mostrarnos cómo se comporta una variable con respecto a la otra. Aumenta una cuando aumenta la otra, disminuye una cuando disminuye la otra. No hay ninguna relación entre ellas. Y esto es interesante, por ejemplo, antes del análisis de correlaciones, que si nos da ahorita un poquito, si quieren, ahorita lo vamos a ver, es cortito. Pero bueno, vamos a hacer esta última gráfica. Pues vamos a hacer una dispersión
con los datos de Iris y le vamos a decir que utilice con X es igual a petal. Ah, bueno, la variable X la va a utilizar con petal X. Y la variable Y la va a tomar de petal. O sea, estamos relacionando los largos con los anchos del petal. Entonces, aquí le vamos a decir que nos lo grafique con jump point. Vamos a hacerlo primero nada más así. Ahí. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Pues claramente una relación lineal entre variables, ¿no? Conforme aumenta el tamaño del pétalo, la longitud del pétalo, aumenta el ancho del pétalo. Entre más grande uno, más grande el otro. Pero bueno, esto será lo mismo para todas las especies, pues para darnos una idea de si eso es o no, vamos a utilizar a AES y le vamos a decir que los puntitos los queremos coloreados por especie. Pues más o menos, ¿no? Tenemos una relación aproximadamente lineal para las tres especies. Se ve un poco más claro, pero porque las especies están como distribuidas en diferente rango, pero sí más o menos es lineal para las tres especies. Y si quieren, podemos a esto dividirlo también utilizando a facet grid. Vamos a dividir por especies. Y ahí tenemos, ¿no? Cómo se está mostrando, cómo se está comportando el ancho contra el largo del pétalo según diferentes especies. Finalmente vamos a hacer un ajuste lineal, nada más para ver si tenemos, cómo se está moviendo esa tendencia. ¿Realmente hay una correlación ahí positiva o no? Le vamos a poner John. Entonces estamos haciendo un nuevo ajuste, pero como el de la campana de hace rato, pero ahora vamos a utilizar un método de regresión lineal. Vamos a decirle que queremos que nos ponga ahí una recta, sin errores tanto. Así. Y ahí estamos viendo que efectivamente hay cierta tendencia creciente de los datos. Entonces, bueno, número uno, pues, ¿qué es una correlación? Una correlación a grandes rasgos es una medida de la coincidencia o el empalme entre dos variables, ¿no? Aumenta una cuando aumenta la otra, por ejemplo. ¿Y por qué se usa? Porque las medidas que nos reportan los coeficientes de correlación pueden apuntar a que entre las variables existe una relación en la que una provoca a la otra o una predice a la otra, ¿no? Entonces, bueno, la correlación más conocida es la correlación lineal que mide el coeficiente de correlación de Pearson. Pearson hace tal cual ajustes a líneas crecientes o decrecientes, ¿no? Aumenta o disminuye esto formando una línea cuando yo grafico a X contra Y. Entonces, volvamos al ejemplo de Iris, ¿no? Y yo grafico, ahorita vamos a usar su función de graficación de graphics R para no entrar en tantos vericuetos. Entonces, yo grafico a Iris petal contra Iris petal width. Que me va a mostrar, pues lo que ya habíamos visto hace rato, ¿no? Aproximadamente una línea recta de datos. Entonces ya así como viéndolo a ojo de buen cubero, pues sí, hay una correlación aquí, pero pues nada mejor que medirla de verdad. Entonces para medir correlaciones con el método de Pearson, ya tienen ahí a su función core, que es de correlation, pues nada más cambien la función de graficación por la función de correlación. Ya tiene una correlación de 0.96. Pues, ¿qué implica esto? Bueno, pues las correlaciones de Pearson van de 1 a -1 pasando por 0, ¿sí? Correlación de 1 implica una relación creciente total, como la que estamos observando, más o menos. Correlación, una R de 0 es, esto está plano, no tienen correlación. Y negativa quiere decir que, o de cercana a -1, pues que una variable disminuye cuando la otra aumenta. Y pues Pearson es muy útil, pero cuando tienen relaciones lineales, pero ¿qué pasa si tienen una relación no lineal, no?
Claramente los datos crecen cuando una variable crece, cuando la otra crece o decrece cuando la otra decrece o lo que sea, pero no tiene forma de línea recta. Entonces, miren, por ejemplo, aquí vamos a recurrir a otro de los datasets de R. Su dataset en este caso es el de Indomed. Indomed es tiene los datos sobre la concentración sanguínea de indometacina en diferentes pacientes a los que se les inyectó indometacina y se les midió la concentración después de varios tiempos. Es decir, estamos viendo como la dinámica con la que el cuerpo va eliminando indometacina y estamos esperando que si me inyectan indometacina, tras cierto tiempo vaya bajando la concentración en sangre. Entonces vamos a ver nada más para que se hagan una idea de cómo está hecho el dataset. Indomed es con mayúscula y TH al final. Tiene sujetos, ¿no? Y tiene el tiempo y las concentraciones después de que se tomaron de que les inyectaron la indometacina, ¿no? O sea, aquí están las concentraciones y aquí está el tiempo de medición. Pues vamos a hacer un plot de la concentración de indometacina con relación al tiempo. Entonces ahí vemos claramente una relación decreciente. Entre más pasa el tiempo, más disminuye la concentración sanguínea de indometacina, pero pues eso no parece una recta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver qué pasa si utilizamos al método de Pearson y a un segundo método que es el de Spearman. ¿Cómo es el método de Spearman? El método de Spearman, en lugar de agarrar los valores originales de las variables y ver si forman una recta, lo que hace es ordenar a sus datos con respecto al valor de las variables. Es decir, si ustedes tienen un montón de pacientes, les va a ordenar al paciente de mayor a menor con respecto a la concentración de indometacina y de mayor a menor con respecto al tiempo de la medición, ¿sí? Y luego lo que va a hacer, va a ver si esos ordenamientos se parecen, si los ranks o los ordenamientos se parecen. La variable los pacientes quedan ordenados de la misma manera, se utiliza una variable que a la otra, entonces están correlacionados. El coeficiente de Spearman también va de -1 a 1, ¿no? Igual que el de Pearson. Entonces vamos a medir bueno, ya lo tengo de hecho acá. Puedo utilizar la misma instrucción que utilicé para graficar. Entonces la correlación entre la concentración de indometacina y el tiempo transcurrido tras la inyección es de -0.71. Sí nos está indicando una correlación negativa, ¿no? Una cosa disminuye conforme la otra aumenta. Pero ¿qué pasa si yo paso a un método más adecuado para datos que no se comportan de forma lineal? Pues le voy a poner ahí method es igual a Spearman. Y ven que el valor de correlación se eleva sensiblemente. ¿Por qué? Porque él ya no está esperando que sea una recta, simplemente que una cosa se comporte a la par que otra independientemente de la forma de la curva. Entonces está subiendo, ¿no? La correlación. Bueno, una cosa interesante de la función de correlación es que obtiene matrices si están utilizándoles múltiples variables al mismo tiempo. Por ejemplo, si ustedes le dicen que quieren la correlación, pero ahora sí para iris 1 a 4, les va a mostrar las correlaciones entre el largo del sépalo y el ancho del sépalo, entre el largo del sépalo y el largo del pétalo, y así para todos los pares de variables de su data frame. Y bueno, vamos a pasar un par de trucos más de otros paquetes que les entregan pues otros tipos de datos, ¿no? Pues por ejemplo, correlation del paquete homónimo, ¿no? Les va a dar ya no solo los valores de correlación, sino que les va a decir pruebas estadísticas, ¿no? Aquí está el valor de correlación y aquí les dice cuál es el intervalo de confianza 95% para el valor de correlación. Aquí, si este intervalo de confianza no pasa por 0, es muy posible que esa correlación es real. También les dice cuál es acá la P para la prueba estadística de Pearson. Entonces, aquí, si esta P es menor que un valor de significancia, digamos, de 0.001, pues también es muy posible que esa correlación es real, ¿no?
Y ahora vamos a hacer un par de grafiquitas de correlación. Vamos a utilizar a CorePlot y le vamos a decir que queremos que haga un CorePlot, una gráfica para las correlaciones de iris de las columnas 1 a 4. Entonces, lo paso por el método Core y luego por el método Core. Y miren, ahora lo que les va a dar es una gráfica que les muestra de qué magnitud y de qué dirección son las correlaciones, ¿no? Las positivas se las está mostrando en azul y las negativas en -1, y el tamaño del círculo se refiere a qué tan fuerte es esa correlación. También pueden utilizar a Pairs Panels del paquete Psych. Entonces aquí le pueden poner pairs.panels iris 1 a 4. Pónganle así. Y pairs.panels les muestra las correlaciones para todos los pares de variables al mismo tiempo que les muestra la distribución, ¿no? Para de la variable, como la que habíamos visto con los histogramas, y les muestra la dispersión XY para la variable para cada par de variables. Y pues eso fue el tema de correlación. Si ven, pues sí fue bien cortito. Pues si nadie tiene preguntas, primero que nada, de verdad, Aurora, muchísimas gracias. Estuvo muy padre tu meetup, muy bonito.